Sapere Aude. Atrévete a saber. El programa para esas personas curiosas, ávidas de aprender, de conocer cosas nuevas. Hoy vamos a hablar de literatura, de libros y probablemente de vida. Y para ello contamos con la presencia de Ignacio Sanz. Muy buenos días, Ignacio. Buenos días, Michael. Pues voy a comenzar como siempre suelo hacerlo con los invitados, contando un poco qué es lo que me ha traído aquí, delante de ti, frente a ti, para conversar. Tengo que decir que nos hemos conocido hoy, no nos conocíamos antes, hemos hablado por teléfono un par de veces y yo no conocía tu existencia hasta hace poco más de un mes, que fue por medio de Jesús Martínez, más conocido como Jesús Alcaraván, librero del pueblo Urueña, de la Villa del Libro, quien me habló de ti. Bueno, más que de ti, me habló de uno de tus libros, que era Coser y Cantar. Y entonces pues me dijo, quizás sea interesante que hicieras un programa con Ignacio Sanz. Y yo le dije, sí, pero antes tengo que leer algo, porque si no, no puedo hacer un programa con alguien a quien no conozco, y menos aún si no conozco su obra. El caso es que el tiempo pasó, no mucho, como he dicho, un mes más o menos, y me hice con uno de tus libros, que es Voces Remotas. Lo leí y entonces te llamé y hemos quedado hoy para hablar de libros, de literatura. Yo creo que va a ser un poco también hablar un poco de lo que, como he dicho anteriormente, de vida, porque sé que eres un gran orador, un gran narrador, y me gustaría que empezásemos, como siempre, por el principio, que es ¿quién es Ignacio Sanz? Bueno, pues Ignacio Sanz soy yo, claro, pero nací en Las Tras de Cuéllar, un pueblo de Segovia, hace ya 69 años. Pasé allí la infancia. La infancia nos marca, imagino, a todos, y más cuando has pasado la infancia en un pueblo, que es siempre una infancia, podríamos decir, dichosa, ¿no? Por el mundo que se despliega entre los ojos de un niño. Es verdad que a los 6 años perdí a mi padre, y eso es un golpe irreparable ya, ¿no? Del que no te recuperas fácilmente. Y luego, a los 14 años, mi familia emigró a Madrid, es decir, mi madre y mis hermanos, y yo llegué a Madrid y allí hice el bachillerato elemental, el bachillerato nocturno y la carrera de sociología. Y todo esto lo hice además por las noches, ¿no? Y al tiempo que además hacía eso, que trabajaba, aprendí también en la Escuela de Cerámica de Madrid un oficio, no un oficio, en realidad era una práctica de tipo artístico, que era la alfarería, pero yo no estaba matriculado, iba simplemente como alumno libre a torno. ¿Y por qué lo hice esto? Pues porque en mi pueblo había habido 6, 8 alfareros, y yo de niño quedé fascinado frente a la rueda del alfarero, dando vueltas como de aquella pella de barro informe. De pronto salía un botijo, salía un puchero, un cántaro, y vivía fascinado con esta idea. Y teniendo en cuenta ya que se iba a perder, y que se había perdido, de hecho ya no había alfareros, pero en plan romántico, porque soy muy duro de oído para la música, pues en un par de horas que tenía entre mi horario de laboral y la universidad, fui a estas clases con mi maestro alfarero, que era Rafael Ortega, un extremeño. Y bueno, al final, cuando acabé la carrera, tenía también casi 2 oficios, porque él me pidió que fuera profesor ayudante suyo en la facultad, en la Universidad Autónoma de Madrid, que se daban clases allí de alfarería. Y total, que al final me incliné por este oficio y me vine a Segovia. Me casé entre tanto con Claudia de Santos, mi mujer. Nos vinimos a vivir a Segovia y he desarrollado, creo que dos trabajos, si se pueden decir así, uno como alfarero y otro como escritor. Al principio más como alfarero, y luego los inviernos los dedicaba más a escribir, y ya en los últimos años casi abandoné la alfarería para dedicarme por completo a escribir y a narrar, porque también he sido narrador oral. Uh-huh. Permíteme que, para quienes nos estén escuchando, les describa el lugar en el que estamos. Estamos en lo que fue tu taller de alfarería,
concreto en una habitación en la que veo por aquí libros, mucho Pío Baroja, mucha fotografía de Pío Baroja, Antonio Machado, también Picasso. Es aquí García Lorca. García Lorca. Bueno, este es el sitio en el que, a pesar de que ya estás jubilado, me dijiste como alfarero, Sí. aquí es donde escribes. Efectivamente, pero ya lo hacía también cuando era alfarero, porque esta es la última planta. Uh-huh. Mi casa es muy peculiar, es muy pequeñita, casi la escalera se lleva el 30% de cada planta, y luego te queda pues eso, un 70%, que es una habitación en cada una de las plantas, y en la última pues no hice nada de alfarería o relacionado con alfarería, sino que puse una mesa. Bueno, puse una mesa aprovechando una antigua máquina de coser que era de las antiguas inquilinas que vivían aquí, y entonces sobre la máquina de coser hice un tablero con madera de mi pueblo, de las Tras de Cuéllar, de pino, que es estamos en la tierra de Pinares, y bueno, este ha sido también mi estudio de invierno para escribir. De hecho, pues no sé, habrá más de 60 o 70 libros que han sido escritos aquí, en este estudio. Exactamente. Y es el lugar que he conocido yo. No recuerdo si he mencionado antes que estamos en Segovia. Ah, bueno. Porque estamos hablando, me he desplazado a Segovia para venir aquí a tu estudio y conocerte en persona, por supuesto. Y la razón por la que quería venir y conocerte en persona es porque yo soy, voy a decir, bastante lector. Leo mucho. Pero suelo decir que leo libros de muerto, es decir, de escritores que han muerto hace ya muchos años, incluso siglos, unos cuantos siglos. Leo poco de literatura actual de escritores vivos, por así decirlo. No sé si esto está bien o está mal. Leo mucho a Juan Bonilla, a Andrés Trapiello, entre otros pocos, pero el resto son todos, como digo, escritores ya fallecidos hace muchos años. Y quizás en mi foro interno la razón de que haga eso es porque creo que la literatura que mejor se ha escrito es literatura de hace muchos años. Puede que esté equivocado. El asunto es que cuando Jesús Alcaraván, el librero de Urueña, me habló de ti, me picó la curiosidad y me puse a buscar un libro en Madrid tuyo, y el que encontré, pues, digámoslo así, más a mano para tener un pequeño, digamos, una pequeña muestra de tu escritura, fue Voces Remotas. Y tengo que decirte que me encantó. Y mi primera reacción fue, mira, hay gente viva que escribe bien. Entonces me gustaría que hablásemos un poco de Voces Remotas, que es un libro, son relatos que hablan de todos ellos de personas que vienen de lo que hoy en día se conoce como la España vacía o la España vaciada, digamos la España despoblada. Sí, bueno, este es un libro que posiblemente sea continuidad de Una tierra mansa, que es un libro que se publicó aquí en una pequeña editorial de Segovia, y también continuidad de un trabajo de campo. ¿Por qué? Pues porque el trasfondo de todos los relatos es un mundo rural en declive, en decadencia absoluta, y eso es el mundo que yo me encuentro cuando los fines de semana voy a mi pueblo y veo lo que hay allí. Bueno, a mi pueblo, que ahora es el pueblo de mi mujer, que es Muñoveros, ¿no? Pero también voy por el mío. Quiero decir, esa sensación de que tú has pasado la infancia en un lugar feliz y ahora ese lugar está prácticamente despoblado, con todo lo que eso significa. Pues Voces Remotas, aunque están localizadas en lugares ficticios, ¿no? Quizá el lugar que más aparece es Valdepinos. Valdepinos es un correlato de un pueblo de tierra de Pinares que podría ser perfectamente las Tras de Cuéllar, ¿no? Que, por cierto, tuvo 8 escuelas, 4 de niños y 4 de niñas, y ahora, hace 2 años, se cerró ya la única unitaria que había, se cerró.
A mí ese mundo, pese a que está ya muy lejos y pese a que he viajado mucho por el mundo, ¿no? En fin, que soy una persona, creo, cosmopolita, ¿no? Que no tengo y que leo autores franceses, ingleses, norteamericanos y tal. Bueno, pues ese es mi mundo. Yo sé que ahí es donde late mi corazón a más velocidad. Y entonces me encuentro siempre con historias que me sorprenden, historias paradójicas, a veces con una pequeña frase, ¿no? Como con un relámpago, pero yo sé que ahí detrás hay un relato. Mi hermana me dice que le debo buena parte de las historias estas porque efectivamente mi hermana tiene casa en Lastras, va por allí y siempre me cuenta historias sorprendentes, ¿no? Historias que digo, ¡hala! Y dice, bueno, si la escribes esta, convenientemente deformada, claro, para que no se note, pero yo sé cuál es el impulso. Dice, espero que me des el 10% de tu 10%, ¿no? Todo esto me lo dice en bromas, como es lógico, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que te lleva a ti en un principio? Que también escribes literatura juvenil, tienes bastantes libros de literatura juvenil, como he dicho. ¿Qué es lo que te lleva a querer expresarte mediante la escritura? Bueno, pues primero mi fascinación, como tú, por la propia literatura. Es decir, yo en Madrid tuve la suerte de que éramos pobres y entonces mi madre se negó a tener televisión cuando incluso ya podíamos tenerla, porque bueno, nuestros trabajos y nos daba... Ella tenía como una obsesión que la televisión iba a ser un elemento perturbador en casa y dijo hasta que tu hermana, que era la pequeña, no acabe sus estudios, que estudió enfermería, dice, aquí no va a llegar la televisión. Y eso que parece, lo cuento en Coser y Contar, ¿no? Lo cuento porque creo que eso fue, parece una anécdota, pero fue definitivo para que yo me echara al monte de la lectura y empezara a leer y a leer y a leer. Y prácticamente cuando ya llegué a la universidad, podría haber seguido bueno, una carrera de letras, sobre todo literatura y en fin, pero dije, ¿para qué? ¿Para qué si yo ya, fíjate qué petulante era. Ujú. Pero yo decía, ¿para qué? Si realmente toda la poesía, toda la literatura clásica la tenía prácticamente asumida, ¿no? Y entonces, quizá por eso, y por mi miedo también al latín y por mi miedo al griego, me fui a hacer sociología, ¿no? Pero dices, ¿qué es lo que te impulsa? Pues primero la fascinación por los propios escritores y en segundo lugar uno tiene preocupaciones. Cuando vives en Segovia, una de las preocupaciones para cualquier persona sensible es el medio ambiente. La gente que vive en las grandes ciudades no es consciente de lo mal que estamos aquí en cuestiones de medio ambiente, ¿no? O sea, eh, nosotros alimentamos a Madrid y a Barcelona y a Bilbao, ¿no? Pero en Bilbao, en Madrid, en Barcelona no hay ninguna granja de porcina, por ejemplo, ¿no? Bueno, si hay alguna la habrá a título anecdótico, ¿no? Pero toda esa masa de gente en realidad se está alimentando porque hay grandes naves de cerdos que bueno, contaminan de una manera tremebunda la tierra, de manera que mi pueblo ahora, después de 7 años sin agua corriente en sus casas, no agua corriente sí, sin agua bebible, ¿no? Ujú. Después de una captación y de toda una serie de, en fin, de problemas que ha habido que superar, tienen por fin agua que se pueda beber, ¿no? ¿Y por qué no se puede beber el agua? Pues porque está lleno el sustrato de la tierra de tantas naves y de tantos vertidos como Ujú. se hacen. Bueno, pues esta es una de mis preocupaciones. Y de hecho, fíjate, hay un libro que me dieron el premio a la Delta por él que se llama El hombre que abrazaba los árboles, ¿no? Eh, pues ahí está. Pero hay otro libro que se llama Madera de Ángel, hay otro libro que se llama Tierra de Pinares, hay, bueno, yo un día, El Pinsapo de la Plaza. Quiero decir que hay toda una serie de libros donde detrás late una preocupación por la naturaleza. Fíjate, has hablado de la naturaleza en el único el libro de ti que he leído hasta ahora, Voces Remotas. Yo soy muy de buscar palabras y me encanta ir conociendo nuevas palabras y leyendo tu libro he conocido unas cuantas nuevas para mí, ya te comenté alguna por teléfono, la de churrumela, por ejemplo. Sí. Bueno, explica para quienes no sepan lo que es churrumela, explícalo. Sí. Aparece en uno de tus relatos. O también pandia o cutia.
Claro, bueno, pandia, cutia, churrumela, son palabras de uso, yo diría, corriente. No sé si los jóvenes tienen hecho el oído, pero quien ha crecido en una cocina con un abuelo campesino, con una abuela y tal, pues te dicen, hombre, no seas pandia, es decir, no seas pánfilo, ¿no? Cutio. Cutio es un tipo constante, una persona que trabaja y que trabaja de manera, digamos, con vocación de trabajar, ¿no? Alguien que no se echa para atrás. Ese es un tipo cutio. Y la churrumela, claro, es el primer mosto que sale de las uvas cuando se está pisando la uva en las bodegas. Mi pueblo tiene 300 bodegas, es un barrio maravilloso, el barrio de las bodegas, y además ahora que estamos en esta época, da gusto pasear por allí por cómo huele. También es verdad que es un peligro porque hay muchas avispas y que van a la uva, ¿no? Pero lo cierto es que la churrumela es el primer caldo que sale de la uva todavía no fermentada y por lo tanto sin alcohol, y entonces se les daba a los niños y para que lo probaran con un vasito y tal, y entonces se dice que algunos que luego han bebido quizá más de la cuenta, dicen es que empezaron muy pronto con la churrumera, ¿no? Ujú. Y en mi pueblo hay un concierto, perdón, un festival de rock. Mi pueblo es muy Churrumela pequeño, Rock. pero que se llama Churrumela Rock, efectivamente. Es decir, que es una palabra corriente que, sin embargo, pues claro, está en desuso en fin, en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? Exactamente, a eso me refiero, que, por ejemplo, leyendo tu libro, que como he dicho, es de fácil lectura en el sentido de que eh, hay diálogos muy dinámicos. N- Uno encuentra, es verdad, palabras que no se utilizan normalmente, y menos las personas que vivimos en la ciudad, Mm. pero sin embargo, muy fluido y que te engancha. Antes, cuando has hablado de tu vida, de cómo empezaste, esto lo engancho, lo digo porque en Voces Remotas se habla de historias de gente que es ya muy mayor, a punto de jubilarse, o jubilados, o incluso a punto de morirse, que recuerdan su infancia. Tú has hablado de tu madre cuando fuiste a vivir a Madrid y que estudiabas por las noches y trabajabas por el día. La pregunta que te quería hacer es, ¿en qué ha cambiado la vida hoy, que parece que uno solamente puede estudiar y no se puede ni estudiar ni trabajar, o te dedicas a estudiar o te dedicas a trabajar, porque si no, no puedes hacer las dos cosas a la vez? Claro, bueno, pues las sociedades progresan felizmente, ¿no? Y entonces casi nadie ya hace estudios nocturnos de manera tan generalizada como se hacían entonces. Imagino que habrá institutos, pero ya institutos especializados. Antes es que todos los institutos tenían el diurno y el nocturno, ¿no? Y, bueno, así era la vida, es decir, que trabajábamos 18 horas y además vivíamos, cuando vivíamos en Madrid, la gente que habíamos llegado de las provincias, pues llegábamos a los barrios también remotos de Madrid, o sea, que teníamos que atravesar. Fíjate que yo, por una cuestión familiar, estudiaba por la noche en Vallecas y tenía que ir a San Ignacio de Loyola, que está por la zona de Carabanchel y por ahí, Ujú. y cruzar Madrid, esto con 14 años. Ahora Exacto. ves a los niños de 14 años y son como criaturas imberbes bueno, inmaduras, ¿no? Bueno, pues esto lo hacíamos, yo no sé cómo lo hacíamos, pero así era la vida y eso nos ha espabilado también, ¿eh? Yo creo que tampoco es malo todo eso, porque eso te permite madurar. Cuando leo a Landero, que es un escritor al que admiro mucho, y he visto que tuvo una vida muy semejante a la mía, es decir, él estuvo también trabajando de botones en una tienda de alimentación, luego estuvo de contable en una gran central lechera, y lo he hablado con él muchas veces, digo, porque, digo, curiosamente tu madre también era modista como la mía, y bueno, y teníamos que crecer con todo eso. Él creció, al parecer, fascinado por un libro que era Las mil mejores poesías, ¿no? Ajá. Que ahí aprendió buena parte de los recursos y sobre todo de todo el caudal de palabras que tiene, que es de una riqueza deslumbrante, ¿no? Bueno, pues yo
creo que también viví una vida así y podíamos decir ahora que era dura, pero no era tan dura, o yo no la considero tan dura, aunque soy consciente comparada con los de ahora. Y cuando leíamos, pues en el autobús, en el metro, digamos, todo se aprovechaba y luego los fines de semana además, pues ibas a la sierra, en fin, a ocupaciones que no tuvieran mucho gasto, ¿no? Porque había que se trabajaba lógicamente para ayudar en casa. Es decir, que ese sueldo que uno ganaba lo entregaba íntegramente en casa. Así era la vida. Exactamente. Los tiempos cambian. No sé si para bien o para mal, pero desde luego cambian. Tú tienes hijos y también tienes nietos. Cuando, por ejemplo, ves a tus nietos, ¿eres un abuelo que aconseja o simplemente los disfrutas? Bueno, a veces es inevitable aconsejar. Entiendo que uno no puede ser pesado y darles la lata y decirles tenéis que leer mucho y tal, pero claro, inevitablemente uno piensa que si tuvieran un enganche, no se sabe cómo, ¿no? Porque es casi un prodigio que un libro te descubra el mundo y a partir de ahí quieras descubrir otros muchos libros para seguir descubriendo el mundo, pero lo cierto es que yo les veo a veces aterrado cuando vamos a su casa, pues hay una montaña de juguetes de plástico que es algo que me aterra, ¿no? Porque no es un juego, sino otro y otro y otro, y llegan los cumpleaños y los amigos a su vez les regalan, y es todo un mundo que me parece un poco artificial y bueno, y siempre hay como una música de fondo. Ayer había una feria de cerveza, mis hijos son cerveceros, y me marché, fui allí a verles y tal, pero ¿qué pasaba? Pues que hay una música ambiente, una música horrísona, algo que me repele, ¿no? Porque uno no puede estar civilizadamente en un lugar y escuchar esa música. Y digo, pues es que el mundo es así, pero claro, ese mundo que es así, a uno, si se empeña en ser fiel a sus principios, le aparta, le orilla, le echa a un lado. Pero yo prefiero estar echado a un lado. Recuerdo una frase de un filósofo que me impresionó, un filósofo italiano, no recuerdo el nombre, pero me impresionó porque decía, el que soporta el ruido ya es un cadáver, ¿no? Uno se Ajá. resiste a ser un cadáver. Oye, la frase es buena. A lo mejor es de Elias Canetti, no lo sé. O de... No, 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 no. era un filósofo y un periódico de Madrid se hacía eco Ajá. de su presencia en alguna conferencia, pero no recuerdo el nombre del filósofo y sin embargo la frase, bueno, por esta manía que tengo por el silencio, se ha Eh, quedado conmigo. bien. Cuéntame un secreto. ¿Cómo se puede escribir más de 60 libros, ser alfarero, formar una familia, tener hijos, tener nietos y hacer todo eso a la vez? Bueno, pues quizá dejando algún flanco por ahí al descubierto. Es decir, eh, yo tengo una mujer prodigiosa que me ha aguantado todas estas obsesiones, porque esto es una obsesión. Escribí un libro que era un diario que se llamaba La obsesión del invierno, ¿no? Porque escribir es una obsesión, ¿no? Y es muy posible que si no hubiera tenido una compañera al lado que hubiera tenido una mirada tolerante hacia todo este mundo de la creación, en los fondos de la creación, pues no sé, a lo mejor no había podido hacer esta obra, pero ella me ha respetado siempre. Cuando vivíamos en un piso más pequeño, aceptó que yo tuviera allí una habitación para mí también, ¿no? Y bueno, eso de la habitación propia, ¿no? Pues ella lo ha aceptado y por lo demás, pues haciendo una vida social muy contenida, evitando en la medida de lo posible, porque todo lo que echas en ese mundo de encuentros, de fiestas y tal, lo estás restando para la creación, ¿no? ¿Has renunciado a muchas cosas en tu vida? No, no, en absoluto. Esencialmente creo que no. He renunciado cuando era más niños y no tenía dinero y no me podía permitir comprar un libro. Ahora mi casa es una biblioteca, está llena de libros porque aparte de los que compro me llegan los libros de los amigos, me llegan los libros he sido también crítico literario y entonces me llegan de las editoriales, en fin, mi casa, digamos, podríamos decir que es como el remate de un sueño, ¿no? Que está llenita de libros. ¿A qué no renunciarías jamás? Bueno, hombre, no renunciaría pues a la libertad, por un lado, porque en eso sí que hay que ser tajante,
y no renunciaría pues a ese espacio que cada uno debe de tener, ese huertecito que cada uno debe cultivar para fomentar su parte espiritual, ¿no? Hablemos ahora de dos de tus libros que tengo aquí delante. Yo no los he leído todavía. De uno sé como dije al principio, Jesús Alcaraván, Jesús Martínez, que es Coser y Cantar, Coser y Contar, que es con el que hablas, en el libro del que hablas de tu madre. Efectivamente, sí. Me gustaría que nos hablases de tu madre. Bueno, es un libro que, como quiera que el relato dedicado a mi madre, que es Santa Felicitas, la elevo a los altares, tenía como 80, 90 páginas y no daba para un libro, le incluí ahí los 6 o 7 relatos que había escrito durante la pandemia. Mi madre también murió durante la pandemia, aunque no de la pandemia, ya murió con 95 años. Y bueno, el dolor de una muerte tan próxima para cualquier persona, ¿no? Se muere tu madre, pues para un escritor es fácil repararlo. Digo, es fácil, es relativamente fácil. Y es que uno se encierra. Yo estuve 3 meses tratando de hacer un monumento a mi madre con palabras. Y ese monumento pues es un poco la esencia de su vida, todo lo que ella vivió, viuda desde los 34 años y tirando para adelante de una familia con 3 hijos, como tantas familias que llegaron a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, en condiciones verdaderamente heroicas, ¿no? Pero yo creo que es bueno dejar constancia también para la gente joven de dónde venimos, ¿no? Que ahora por cualquier cosa nos sentimos heridos y hay que tener un cuidado tremendo con las palabras y todo está lleno de peligros y tal. Bueno, pues hay que saber que debemos mucho de nuestra comodidad y de, en fin, el nivel de vida que tenemos a pesar de las carencias, ¿no? A esta generación de después de la guerra. Dijiste al principio que perdiste a tu padre siendo tú muy niño. ¿Te queda algún recuerdo? Bueno, No, perdóname. no, tómate tu tiempo. Claro que me quedan recuerdos, aunque muy leves, ¿no? Pero tengo la suerte de contar con unas fotografías. Y son maravillosas las fotos, ¿no? Porque digamos que las fotos te permiten eh, recuperar esa imagen que tú ya has perdido, ¿no? Y nada, perdóname. No, no, al contrario. Perdóname Tengo... también porque a lo mejor he tocado una fibra que no debería haber tocado. No, Pero no. es que me ha llamado la atención que has dicho, quise levantar un monumento a mi madre y la siguiente pregunta iba a ser, ¿le has levantado un monumento a tu padre alguna vez? Bueno, sí, cómo no. Y no solo a mi padre, sino a la familia de mi padre. Mira, aquí mismo tienes Ah, es verdad. a Sí, sí, sus sí. hermanos, ¿no? A mi Una foto abuela, Manuela, que estáis ahí, sí, correcto. y a los 9 hermanos que formaban, que era una familia Ujú. numerosa. Y ahí, precisamente, en Voces Remotas hay un cuento que se llama Venturín, que Ah, es... exactamente. Claro, claro. El Venturín, sí. Bueno, Que al pues final les manda bien sí, lejos a sí, los es familiares. el único miembro de una familia de 30 y tantos, 40 y tantos primos que vive en el pueblo porque todos Exacto. los demás se han alejado, ¿no? Y se han ido buscando la vida y tal. Bueno, pues ese Venturín evidentemente está inspirado en los conejos que somos nosotros, ¿no? En la Ajá. familia de los conejos de Lastras. Es decir, que uno, bueno, a veces, claro, inventa, pero realmente hay siempre un sustrato Ujú. del que parte y bueno, para que veas, digo, cómo estamos muy unidos y ahí está. Sí, sí, no. Y luego también tengo aquí otro libro que es Todos queremos beber cerveza. ¿Tienes algo que ver con que tus hijos sean cerveceros? Bueno, claro, en realidad este libro se lo debo a ellos, ¿no? Porque hace 10 años montaron una pequeña fábrica artesana que se llama San Frutos y
ellos me traían historias, ¿no? Ellos estaban también en aquel momento fascinados, viajaron por Alemania, creo que por Austria, compraron en Austria una enllenadora de segunda mano que tenía ya 50 años, vinieron con ella en un camión y bueno, me vinieron trayendo historias cerveceras muy bonitas y yo dije, hombre, este es una oportunidad, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Pues ¿qué puede hacer un padre que tiene dos hijos cerveceros? Escribir buena parte de esas historias, inventarme algunas también, porque algunas son inventadas, investigar también sobre cuándo llega la cerveza al mundo, los orígenes, y leer. Hay una novela maravillosa que es Jesucristo bebía cerveza, de Afonso Cruz, un escritor portugués, y también todo eso fue, digamos, Ujú. parte del alimento que tuve para escribir este libro de Todos queremos beber cervezas y otras historias felices. Lo hemos mencionado un poco de pasada, pero has sido narrador. O sea, cuenta cuentos o cuenta historias, narrador oral. Mm. Eh, ¿En qué campo te sientes más campesino? ¿En el campo de la narración oral o en la narración escrita? Bueno, son campos que se retroalimentan, evidentemente. Muchos de los cuentos que he contado en realidad estaban antes escritos, es decir, que o son cuentos también de la tradición oral, esa fascinación que tiene uno por un cuento de la tradición oral. Joaquín Díaz recopiló una colección de cuentos y uno de ellos era El tío conejo y lo he contado cientos de veces. Yo voy mucho a los colegios, a los institutos, a las bibliotecas a contar y siempre cuento El tío conejo porque es un cuento inagotable, ¿no? Pero también los cuentos literarios, ¿no? O los cuentos que uno ha escuchado a un escritor. Hay a veces historias fascinantes. Yo recuerdo, por ejemplo, de un escritor argentino, Choichini, que vino a la tertulia de los martes, que teníamos una tertulia aquí durante 30 años, y nos contó cómo María Zambrano le había llevado a, cuando él la escribió a María Zambrano, que vivía entonces en Ginebra, diciéndole que había perdido una hija, bueno, de forma salvaje, es decir, en fin, los militares, todo esto, ¿no? Y como no había recuperado el cadáver de la hija, decía que no podían estar tranquilos porque a lo mejor la hija había escapado, la hija tal, y quería saber, y entonces María, que no le conocía, pero él admiraba mucho a María Zambrano, le escribió una carta diciéndole a él que viniera a Europa y preguntara a los dioses, que había tres grandes sedes donde habitaban los dioses todavía, que eran Roma, Jerusalén y, Roma, Jerusalén y Atenas, y Atenas. Ujú. Bueno, pues Choichini, un filósofo, profesor de literatura, que bueno, tuvo una vida muy azarosa después de en fin, del golpe militar, pues se lo tomó al pie de la letra y se vino a Europa a preguntar a los dioses. Bueno, la historia tiene un desenlace que no lo voy a contar aquí porque necesitaría una imagen. Esta historia la he contado muchísimas veces, ¿no? Ajá. Fascinado porque a veces la vida te regala historias maravillosas. Sí, has hablado de una narración que te venía a la cabeza y en ese momento cuando lo has dicho me ha venido a la cabeza una narración. Bueno, déjame explicar antes. El primer capítulo de esta serie, Sapere Aude, lo grabé con Joan Manuel Gisbert. Y la razón por la que el escritor, la razón por la que lo grabé fue porque, siendo yo niño, con 12 años o así más o menos, vino a mi colegio, teóricamente para hablar de un libro, pero él no habló de un libro, él se puso a contar una historia fantástica, fabulosa. Y dije yo, jolín, o sea, me atrapó. La narración oral me atrapó. Claro. Y tengo, confieso que en su día, cuando era con 12 años así, Joan Manuel Gisbert fue una de mis influencias, leyendo sus libros. Claro, claro. Y luego, para mí también ha sido algo muy interesante que haciendo la serie Sapere Aude, me he ido reuniendo con personas y de esas reuniones han ido saliendo otras cosas. En este caso, tú que sales de mi encuentro con Jesús Alcaraván. Ya cuando me dijo que eras un estupendo narrador oral, dije,
aquel que sabe hablar tiene mucho que contar. ¿Y qué historia te gustaría contar que todavía no has contado? Bueno, fíjate, hace poco un amigo me contó su historia, y aunque luego uno tergiverse, pero esa historia no está contada, pero ya está escrita, ¿no? Es la historia de un hermano que pierde a su único hermano de un mal golpe en fin, de salud y tal, y el hermano se muere y entonces queda tan hecho polvo, tan destruido, que pese a que vive en una situación económica holgada, está, en fin, cómodamente instalado con 2 hijos, no es capaz de superar este golpe porque el hermano es mellizo además, es decir, han convivido no Sí, solo toda en su vida. casa, sino toda su vida en el vientre de su madre. Y entonces su hermano y él descubrieron, cuando eran adolescentes, un libro que prácticamente viven colgados todavía de ese libro, y todo lo que han leído, que tampoco han sido grandes lectores, pero todo lo que han leído en realidad es para ver si encuentran un libro que es mejor que ese libro, que es La isla del tesoro de Stevenson, ¿no? Y entonces, ¿y qué es lo que hace este amigo mío, ¿no? Pues se marcha a las islas, a Samoa, que está en las antípodas nuestra, por Australia, ¿no? En un clima tropical, maravilloso, y se pasa allí casi un año tratando de recuperarse del golpe, ¿eh? Y bueno, pues esta historia la cuenta ahora en mi último, es un manuscrito, la cuenta su hija, que vive también fascinada, y vive fascinada y vive también asombrada por ese año que han pasado en una isla Ujú. remota, ella y su hermana yendo a la escuela cada día, al colegio, ¿no? Pero su padre tratando simplemente de curarse allí, a la sombra también del Museo de Stevenson en Samoa, ¿no? Y luego, digamos, esto le ocurre cuando la niña tiene 9, 10, 11 años, pero luego la chica ya está en el instituto, y ella es la que cuenta la historia, porque además está tratando de ayudar a parar, digamos, el desenfreno este medioambiental que tenemos también en provincias como Segovia, y para eso, con la ayuda de una profesora, en un vivero que hay en un instituto, que esto es real, en el Instituto Andrés Laguna de aquí hay un vivero, y entonces empiezan a plantar semillas y plantar semillas para que con esas semillas luego después puedan repoblar algunos de los bosques que lo necesitan. Ignacio, ¿supera la realidad la ficción? Bueno, hay una afición que es muy disparatada, que es todas estas obras que nos llegan ahora, donde los hombres vuelan, las ranas hablan, tal. A mí ese tipo de ficción verdaderamente en fin, me repele. Puede estar muy bien para un niño de 5 años. Yo les hablo del cocodrilo que tengo en la bodega de mi casa y tal, y los niños quedan fascinados. Pero creo que lo que hay que hacer es tomar toda la tradición, riquísima tradición que tenemos, desde Cervantes hasta Sánchez Ferlosio, ¿no? En Alfangüí, que a mí Alfangüí me parece un libro prodigioso, también a Roald Dahl, ¿no? En los libros infantiles me parece que rompe todos los cánones y sobre todo va contra eso que se llama lo políticamente correcto. Y bueno, pues a partir de ahí seguir navegando y seguir volando lejos y llegando a la luna, con la imaginación, ¿no? Porque es una forma también de escapar de la ruindad de la vida, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención cuando leo, primero tengo que decir que es un privilegio poder leer un libro y encontrarte con quien lo ha escrito, que en este caso eres tú. Yo animo a todas las personas que lean libros de personas que están vivas, pues que hagan en algún momento por conocer a quienes los han escrito esos libros. Y del libro Voces Remotas me llamó la atención algo que muchas veces pasa inadvertido, que son las dedicatorias. Entonces, ¿quién es Ramón García Mateos? Hombre, Ramón García Mateos. Pues mira, se acaba de jubilar como catedrático de literatura en un instituto en Cambrils, en la provincia de Tarragona, Te lo he ¿no? preguntado porque es que he sabido de él gracias a que me dio por buscar quién era
en la dedicatoria de tu libro, digo, ¿quién es? Entonces descubrí que ha escrito muchísimo. Muchísimo, y además ha ganado grandes premios. ¿Qué ocurre con Ramón y con Tomás Sánchez Santiago, que es otro amigo o con mi compañero de aquí de Segovia, José Antonio Abella, ¿no? Que somos, siempre decimos que estamos como en las márgenes, que somos unos malditos y que, en fin, que somos unos tiñosos, ¿no? No malditos, ¿no? Porque yo no voy a hablar de mi obra, en este caso, además llevo hablando mucho tiempo, pero Ramón es un gran escritor, como Tomás, como José Antonio. ¿Y qué nos ocurre? Pues que vivimos en provincias remotas y somos invisibles, ¿no? Se hacen festivales y nunca nos invitan. Estamos ahí, digamos, nos dan las migajas del festín, si es que se puede llamar un festín todo esto. Y Ramón es uno de estos chicos, bueno, de estos chicos ya jubilado, pero él nació en un pueblo de la provincia de Salamanca, ya rayano con Portugal. Quedó también, curiosamente, quedó sin padre siendo un niño. Pasó a Galicia durante un tiempo y luego su familia desembocaron en Tarragona, y allí ha hecho su vida y ha hecho una obra extraordinaria como crítico. Por ejemplo, las obras completas de José Agustín Guitisolo, al que él conoció mucho y promovió a Paco Ibáñez y en fin, a muchos grandes escritores, son obra suya, ¿no? Y luego es un gran narrador y un gran poeta, ha ganado muchos premios tanto en España como en el extranjero. Pero ¿qué ocurre? Pues que vive allí, en una especie de, en fin, lugar remoto, ¿no? Por eso lo de voces remotas también se corresponde no solo por los personajes, sino por la vida que llevamos los escritores, que, bueno, trabajando creo que dignamente, pero no somos visibles. Yo solo soy visible, tengo alguna visibilidad en el mundo de la literatura infantil. Ahí sí que, bueno, me invitan y hago viajes, y incluso el propio Cervantes me ha invitado a veces, pues no sé, a Marruecos o a Túnez, pero realmente los escritores que vivimos en provincias, o sea, tú te digo, dame el nombre de 4 escritores, o viven en Madrid, si los primeros que te salen o viven en Madrid o viven en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Y estos amigos de los que te he hablado, que son grandes amigos, Tomás Sánchez Santiago, José Antonio Abella o Ramón García Mateos, pues formamos parte de ese pelotón un poco de torpes que tratamos de Pues abrirnos paso. indagaré porque no he leído nada de ellos. Como ya te dije al principio, suelo leer literatura que está escrita hace muchos, muchos, muchos años, pero haré por conocerlos. Sus libros y si puedo, también a ellos en persona. Una de las secciones fijas que tengo en este programa de Atreves a Saber, Sapere Aude, es la de preguntarle al invitado qué libro recomendaría. Bueno, claro, esto es un compromiso, y por otro lado es algo también recurrente, porque te piden con frecuencia qué libro, ¿no? Pues yo ahora recomendaría precisamente de estos amigos de los que acabo de hablar. Hay un libro de Ramón García Mateos que se llama Comer, vamos a ver. Sí, comer, beber, y no recuerdo. Cuando estuve mirando Sí, así, sí, cuando lo busqué, tengo ahí. Lo que pasa que cuando como estoy con sí, las... No, te lo puedes quitar si quieres. sí, bueno, un momentito. Ahí en la estantería que tienes aquí libros, pero en cualquier caso sabes que vivimos en el mundo de la tecnología y buscando en internet se puede descubrir. Comer, beber y contar. Comer, beber y contar, ¿no? Ahí está, ahí lo estoy Exactamente. viendo. Bueno, pues es un libro extraordinario porque él combina recetas de las que ha disfrutado previamente, con historias, como si estuvieras en una gran sobremesa y te contara y estuvieras comiendo la receta que le ha Uh-huh. contado. Es un libro magnífico. Pero de Tomás Sánchez Santiago recomendaría otro libro extraordinario que tiene, que es Calle Feria. Es un libro, bueno, ganó el premio Ciudad de Salamanca, luego le dieron, creo que por este mismo libro, el premio Tigre Juan de novela al mejor libro publicado según los críticos de Asturias. Es decir, que han tenido cierta repercusión. Y de mi amigo José Antonio Abella, pues quizá la última novela suya, o quizá
una anterior, ¿no?, que se llama Aquel mar que nunca vimos, que cuenta la historia de un profesor, de un maestro en la época de la República, al que le matan el día 19 de julio, es decir, al día siguiente de que comienza la guerra, y que había prometido a sus alumnos en un pueblo de la Bureba llevarles a conocer el mar, que era llevarles a su casa en realidad, ¿no?, porque él vivía en Tarragona también junto al mar, ¿no? Y de esta novela están haciendo ahora una película y mi amigo José Antonio, espero que la pueda disfrutar y Ujú. que pueda saber que su peli, aunque él dice que han tergiversado algunas cosas como hacen siempre con el cine, pero bueno, que la pueda ver y es como una reparación moral a aquel maestro al que mataron el 19 de Bueno, julio. ya has dicho anteriormente que no eres muy de música, eh, pero otra de las secciones fijas es preguntarle al invitado qué grabación o qué álbum, qué música recomendaría. No, bueno, no soy muy de música porque tengo el oído muy duro, ¿no? Pero me encanta la música, sobre todo cuando lleva un soporte musical. Digo, perdón, literario, ¿no? ¿Y qué te voy a decir? Pues Joaquín Díaz, ¿no? Me parece un hombre espléndido y su contribución es impagable al patrimonio común a través de los romances y de las canciones de ronda y de todo ese mundo que tiene 80, 90 discos y yo nunca me canso de escucharle, aparte de que le he escuchado de viva voz también en la corta distancia y me parece un privilegio. Pero siguiendo, digamos, esta misma corriente, pues me encanta Amancio Prada, me encanta María Que también Salgado, vive en Uruguaña. que también vive en Ureña, efectivamente, ¿no? Y que, mira, es curioso, nuestra tertulia literaria la abrió Joaquín Díaz y 30 años después la cerró Amancio Prada como narrador oral, ¿no? Porque él es un Ajá. magnífico narrador oral también, ¿no? Bueno, pues ese tipo de música que tiene un soporte literario, yo soy un apasionado de ella y de hecho, pues en fin, la pongo de cuando en cuando, ¿no? Paco Ibáñez, ¿no? Paco Ibáñez, que me parece sorprendente, María de Mar Bonet, quizá, ¿no ves? Estoy hablando de gente que son de cuando yo era joven, ¿no? Y me he quedado ahí. Ajá. Y por último, si tuvieses que dejar un mensaje para la posteridad, y entendiendo por posteridad alguien que, por ejemplo, dentro de 100 años o incluso 1000 años, si se da la ocasión, escuchase tu voz, ¿qué es lo que te gustaría transmitirle? Bueno, pues uno en principio no arrienda las ganancias a las generaciones que han de venir por cómo está el mundo, pero creo que también el mundo siempre ha tenido, digamos, esa parte tenebrosa, ¿no? Yo lo que espero es que, si fuera posible, el mundo fuera más refinado y tuviéramos mayor cultivo de nuestra espiritualidad, que la hemos dejado a un lado. Y eso, me gustaría que las generaciones que vengan se cultivaran más. Algo que tiene mucho que ver con el título de tu Sapere aude. programa, efectivamente, es conocerse a uno mismo y que me recuerda a un filósofo con el que estuve paseando la semana pasada, que se llama, por las calles de Segovia, que se llama Emilio Lledó. Emilio Lledó, precisamente, si algo ha impulsado toda su carrera como filósofo y como, digamos, propulsor de la cultura, es cultivar el espíritu, también conocerse más a uno mismo, siguiendo las pautas de los clásicos. Pues Ignacio, ha sido un verdadero placer leer tu libro y conocerte en persona, tener esta charla y espero que no sea la última. Muchas gracias. No, gracias a ti y pido disculpas a los escuchantes por, digamos, ese golpe que me ha venido No, no, recordando a mi padre. no tienes que pedir disculpas en absoluto. Eso es parte de la vida, la emoción. El que no se emociona, no vive. Gracias.